Bueno, buenas tardes otra vez. Hoy vamos a deleitarnos con la vida y obra de Carlos Thaís, el paisajista del país, como le puse porque me sonó musical. Y hablando de música, a mí Carlos Thaís me suena a naturaleza hasta en la música, y por eso quería arrancar con un minutito, unos segundos, de otro francés, Maurice Ravel, y ponerle de fondo esta música que suena a pájaros, que suena a brisa, que suena a naturaleza, y a mí me suena a Thaís. A ver qué les parece. Bueno, vamos a iniciar. Lo que acaban de escuchar es el inicio de Das Musik Chloe de Maurice Ravel, y tiene tanto de naturaleza la composición que siempre lo evoco a Thaís cuando la escucho. Bueno, conmemorando el Día del Árbol, a mí se me ocurrió rendirle homenaje al jardinero más importante que haya tenido esta nación, y que plantó más de 150.000 árboles, y que le debemos todo lo verde o lo poco que está quedando. Así que bueno, mi homenaje humilde a Carlos Thaís. Comencemos. Vamos a ver un poquito su información personal. Su nombre francés fue Jules Charles Thaís, Carlos, con acento escrito tal como lo escribía, para, según él, remarcar su castellanidad. Su nacimiento fue el 20 de agosto de 1849 en París, su fallecimiento el 31 de enero de 1934, a los 84 años en la ciudad de Buenos Aires. Su sepultura está en el cementerio de la Chacarita. Su nacionalidad franco-argentina. Su cónyuge de toda la vida, Cora Venturino. Ocupación, botánico y arquitecto. ¿Cuáles son las obras notables? Bosques de Palermo, en Buenos Aires, Parque 9 de Julio, en Tucumán, Parque Sarmiento, en Córdoba, Parque Urquiza, en Paraná, Parque General San Martín, en Mendoza, Urbanización Barrio Carrasco, en Montevideo. Aquí vemos un retrato en su madurez, y como nos deja este ministro francés que Georges Clemenceau, que dijo de él: es un hombre modesto y sonriente, que se esfuerza por demostrar que no ha hecho nada. Bueno, ha hecho todo. Es una persona muy modesta y una obra muy gigante. Vamos a ver las distinciones, homenajes que obtuvo Thaís a lo largo de los años de su vida y reconocimientos. En 1904 fue declarado socio honorario de la Sociedad Central de Arquitectos. En 1906, caballero de la Orden del Mérito Agrícola en Francia, comendador de Jean Esticard en Túnez. En 1937, el Jardín Botánico de Buenos Aires recibió su nombre. En 1998 se inauguró en Buenos Aires el Parque Thaís, una extensión de 4,5 hectáreas. Y en 2009 muestra al público Carlos Thaís, un jardinero francés en Buenos Aires, con la curadora, la historiadora Sonia Brechmann, cuya exposición planteaba planos, fotos, bocetos de los parques que proyectó. Se realizó en el Centro Cultural Recoleta. El genial paisajista francés echó raíces y se quedó para siempre en el país. En el mes de noviembre, el azul violáceo de 11.000 jacarandás transforman la calle y plaza de Porteñas en una fiesta visual.
Es un tiempo donde, como describe la canción de María Elena Walsh y Palito Ortega, el cielo en la vereda dibujado está. Algo que seguramente provocaría el orgullo de Carlos Thaïs, el genial paisajista francés que le dio ese color tan único y estimulante a la ciudad, y que también diseñó el esquema de calles arboladas atravesadas por decenas de plazas y parques. Thaïs fue jardinero, horticultor, ambientalista, además de artista y científico, y su historia en la Argentina comenzó en 1889, cuando llegó con un proyecto de 2 años, pero como sus plantas, echó raíces y se quedó para siempre en el país. Convencido de que toda persona, rica o pobre, joven o anciana, tiene derecho a disfrutar de un espacio público, creó los parques más conocidos: el 3 de febrero, el Jardín Botánico en Palermo, las Barrancas en Belgrano, el Parque Centenario, la Plaza Colón detrás de la Casa Rosada, hoy lamentablemente destruida, el Parque Lezama en San Telmo, el Eje Plaza de Mayo y los congresos. Pero como una vida puede abarcar muchas pasiones, Thaïs además inventó el concepto de parque natural y así logró preservar el entorno de las cataratas del Iguazú. También hizo posible la industrialización de la yerba mate en su tiempo. Y aquí vemos en esta imagen de la avenida Figueroa Alcorta, frente de la Facultad de Derecho, algo de los restos violetas que él soñó, este paisaje violeta jacarandá. Aún nos dan algo, aunque están muy mutilados y todos los que estamos presentes lo sabemos, pero le vemos todo ese contraste de verde y violeta en todo Buenos Aires, a este genial duende verde. El jardinero francés que cambió Buenos Aires. Por esas bromas que tanto le gusta realizar al destino, el hombre al que Buenos Aires le debe el 80% de sus lugares verdes no nació en estas pampas, sino en Francia, el 20 de agosto de 1849. Su padre era un tipógrafo belga establecido en París y su madre una joven de Versalles. Thaïs fue discípulo de uno de los paisajistas más reconocidos de su tiempo, Édouard André, con el que trabajó por toda Europa. Fue el maestro quien lo recomendó para realizar el Parque Sarmiento en Córdoba. Así fue como el discípulo dejó la glamorosa París para trasladarse a la Argentina. Su plan original era quedarse por 2 años, sin embargo, se aquerenció para siempre. En 1891 lo nombraron director de Parques y Paseos de la ciudad de Buenos Aires, pero no fue elegido a dedo, y mucho menos por acomodo. Dijo que solo aceptaría el cargo si ganaba un concurso público abierto a especialistas de todo el mundo. Se impuso con un proyecto de desarrollo paisajístico urbano que proponía convertir a los bosques de Palermo en un gran paseo urbano, poblar la ciudad de pequeñas plazas barriales que sirvieran de espacio de encuentro para los vecinos y crear algunos grandes parques que funcionaran como enormes pulmones para la ciudad. Y por supuesto, no dejar calles sin arbolar, ni plazas sin llenar de flores. Aquí lo vemos con su clásico semblante en esta fotografía de 1929. Era un hombre muy sencillo, muy modesto, según decían, y justamente con esa modestia, esa sencillez, hizo una obra tan gigante que es imposible igualar. Fue un visionario. Dicen que un paisajista debe tener, primero, el entusiasmo de un creador, la sensibilidad de un artista, la inspiración de un poeta y la paciencia de un sabio. Repasando la vida de Thaïs, esa frase no fue un dicho, sino un hecho. Gracias a su tarea convirtió una Buenos Aires gris y monótona en una suerte de jardín gigante y bello. Y ahí radica su talento. Solo un visionario podría imaginar cómo se verían esos vástagos de apenas 30 centímetros en 100 años. Trajo diferentes especies del norte, como las tipas, los jacarandá, los lapachos, los ceibos o los palos borrachos, y logró que se adaptaran a una zona tan distinta y húmeda. Con paciencia de artesano criaba los árboles en el vivero del jardín botánico, donde planificaba cómo plantarlos, mantenerlos, cómo se verían al crecer. Así pobló plazas, calles, regimientos y hospitales con 150.000 árboles, y como cada especie tiene una época de floración, logró que los vecinos vieran flores al andar.
Un hombre incansable. En Buenos Aires, Taís realizó 69 plazas y paseos públicos que vamos a ir recorriendo visualmente. Pero también otras provincias se maravillaron con su talento. Llevan su firma los parques 20 de febrero en Salta, 9 de julio en Tucumán, San Martín en Mendoza y Urquiza en Entre Ríos. Su experiencia y conocimientos sumados a la perfección de sus creaciones lo convirtieron en el preferido de las élites, que se lo disputaban al momento de contratarlo para embellecer sus propiedades. Así fue como creó los jardines de unas 40 estancias, entre las que se destacan las 3 de julio Argentino Roca, La Larga y la Argentina en Buenos Aires, y La Paz en Córdoba. Otra de sus obras es la estancia La Candelaria, que vamos a visitar, en Lobos, donde se encargó de parquizar 100 hectáreas e introdujo 240 especies. También La Porteña, la estancia de San Antonio de Areco, donde Ricardo Huiraldes escribió Don Segundo Sombra, y que llenó de eucaliptos, cerros del Líbano, robles, y una avenida de acceso con un árbol originario del Mediterráneo, el almés, que todavía brinda su sombra. Todos esos parques conservan un sello que los distingue alrededor de la casa, un jardín de estilo francés rígido y geométrico, y el resto del lugar se adentra con el entorno, con un diseño más libre y natural. Además, siempre incorpora un espejo de agua. Esa es la fórmula para poder entender a este genio. Miren qué belleza, no es un cuadro, es una foto. Es la foto de la avenida de acceso a la estancia La Porteña en Areco que recién mencionaba en la descripción. Estos son hileras de almés, conocido también con los nombres de almesino o almesina, latonero, lodonio, lidón o lironero. Es un árbol caducifolio perteneciente a la familia Ulmaceae, cuyo nombre científico es Celtis australis. Tiene un ritmo de crecimiento muy rápido, pudiendo alcanzar los 25 metros en un diámetro hasta de 10 metros de altura. Miren, a mí me suena este árbol maravilloso que parece pintado en un cuadro del siglo XVIII, me suena como a un hornero. Vamos a volver a verlo y escuchar. Bueno, siempre me suena a estas avenidas de estancias ese pajarito maravilloso. Este escritor fue escritor y periodista. Carlos Taísta fue también fue autor de un primer libro argentino sobre paisajismo dedicado al Jardín Botánico de Buenos Aires, editado en 1910 por la célebre casa Jacobo Peuser. En él relató la historia del jardín e hizo un aporte científico al enumerar las colecciones botánicas que allí formó. En Francia fue redactor de la Revue Horticole durante 10 años, y este fue uno de los órganos periodísticos más importantes sobre jardinería en la Europa de los siglos XIX y XX. En su informe de marzo de 1912 sobre la zona de las cataratas del Iguazú elevado al gobierno nacional, se encuentran 103 espectaculares fotografías de la expedición que comandó Taís y relató el viaje y su propuesta de crear allí un parque nacional. Esto recién se concretó en el año 1934. Escribió un texto denominado Les Forêts Naturelles de la République Argentine, escrito por el Congreso Internacional de Bosques de París en el año 13, que describe los bosques y bellezas de la Argentina, en especial de las cataratas del Iguazú y del lago Nahuel Huapi. Fue autor de numerosos informes y memorias de trabajos. Y aquí vemos el libro en cuestión, que se puede conseguir. Sería un placer tenerlo en la biblioteca de cualquiera de nosotros que somos amantes del paisaje, con edición en blanco y negro, fotografías y portada, diríamos vintage, de época, con fotos también de Taís. Repitamos un poco su sello distintivo y cuando vayamos a visitar los palacios acá en Buenos Aires, lo recordemos. Los parques conservan un sello que los distingue. Primero, alrededor de la casa, un jardín de estilo francés, rígido y geométrico. El resto del lugar se adentra con el entorno, con un diseño más libre y natural. Además, siempre incorpora un espejo de agua. Aquí vemos en esta portada el Jardín Botánico de la ciudad Carlos Taís, con un lindo primer plano de flores de cerezo. Y una de sus obras maestras, el Jardín Botánico, donde habitó. Ahora vamos a ver fotografías con su familia, porque él habitaba
con sus hijos y su querida esposa allí. Este monumento, que es el único erigido en Buenos Aires, está en el edificio principal del Jardín Botánico en su proximidad, y por supuesto, no podía ser de otra manera que rodeado de su querida vegetación. Aquí vemos el plano de 1892 a 1896 del Botánico. Una característica muy propia de Thaís es el amor por las curvas, esos senderos que serpentean por todos los predios y que tienen cierto caminar de subidas y bajadas que nos sorprende, porque hay un efecto óptico también, porque vamos descubriendo el paisaje a medida que avanzamos por ellos. Y basta entrar al Jardín Botánico para insonorizar toda la vorágine de ruidos que es la ciudad de Buenos Aires. A medida que uno se adentra cada vez más adentro, se insonoriza absolutamente todo. Estamos viendo al fondo, detrás de las hermosas tipas, la residencia, ese edificio que él utilizó para residir con su familia, y en primer plano una escultura rodeado de flores rojas. Esa escultura es de Mercurio. Atrás, por supuesto, como menciona su repertorio paisajístico, espejos de agua. Y vemos aquí, de su autoría, porque era muy prolijo, un excelente dibujante, un gran proyectista, tenía bocetos realmente maravillosos, con un leve trazo lograba la idea. Este es un plano del Jardín Botánico, lo que llamamos el vivero o conservatorio, su nombre correcto. Cabe aclarar que Thaís llegó al país en el momento que se inaugura la célebre Tour Eiffel, y la Tour Eiffel pertenece al movimiento realista en arquitectura, el movimiento que construye con hierro. La Belle Époque, por supuesto, está inserta en esa época, pero desde el punto de vista arquitectónico pertenece al mismo grupo, al mismo estilo que este vivero, y aquí vemos la imagen. Fíjense, está totalmente rodeado de este marco verde exuberante, y es ahí donde se cultivan y se renuevan vástagos para poder proveer al propio botánico. Y es aquí donde debe haber pasado horas y horas trabajando. Así que esto corresponde justamente a su acervo cultural, traer de Francia esta impronta de la arquitectura del hierro. Acá tenemos un boceto de archivo, fíjense qué maravilloso. Con tan poco él describe la idea del lugar, algunos detalles en color, y vemos algunos bocetos más sacados del archivo, Thaís. Un boceto de una escultura y el boceto de un pedestal con una ánfora. Esas ánforas que vamos a ir viendo a lo largo de los paseos y parques que él diseña, porque es parte de su repertorio. Recuerden que cerca de las construcciones debe haber una impronta muy francesa de jardín geométrico. Vamos un poquito a mirar la Plaza del Congreso. Empecemos con una imagen histórica de esta plaza, porque no arrancó Thaís construyendo o diseñando esta plaza. Esta Plaza del Congreso fue proyectada mediante la Ley Nacional C. 1286, sancionada el 30 de septiembre de 1908. La ley establecía en su artículo segundo la creación de un parque constituido por la Plaza Lorea y la nueva Plaza del Congreso, construirse en las calles Entre Río y Victoria, actualmente Hipólito Yrigoyen, Rivadavia y la Plaza Lorea antes mencionada. Varios proyectos fueron presentados, incluidos los de Carlos Thaís y Joseph Bouvard, que presentó un proyecto de plaza seca alrededor del Palacio del Congreso, pero el proyecto no fue tenido en cuenta, afortunadamente, debido a que debían realizarse mayores expropiaciones y las diagonales que congestionarían aún más el tránsito. El proyecto elegido fue el de Thaís y respetaba un petitorio firmado por los vecinos en 1893 que pedía que no se mutilara la Plaza Lorea. Para 1909 había un paseo a través de las plazas hacia el Palacio del Congreso, siguiendo la traza de la Avenida de Mayo. Todavía no habían sido retiradas las columnas del alumbrado de la traza original de la avenida. Aquí vemos actualmente cómo se ve esta Plaza del Congreso, que es público conocimiento de todos nosotros, desde la vista del Palacio Barolo, otro baluarte de nuestra ciudad que culmina prácticamente en la Avenida de Mayo y da toda la perspectiva hacia el Congreso. Este es el estado actual en que se encuentra la Plaza del Congreso. Pero vamos a la disposición de las plazas de este a oeste, desde la Plaza Lorea, la Plaza Mariano Moreno, la Plaza Congreso, hasta culminar hasta el monumento de Mariano Moreno. Esa es un poco la distribución con la que se encuentra Thaís, y a ver, ¿qué es lo que él elabora?
Esto me pareció fascinante. Miren, en la construcción de la Plaza Congreso, cuando ya Taís toma el proyecto y las riendas, obtuve esta fotografía maravillosa, archivo donde se ve un árbol, un plátano aparentemente, siendo transportado para su trasplante, en un carruaje, en un carromato de su momento, en su época, atado con sogas, y fíjense cómo está abajo el terrón de tierra que lo contiene, bueno, esperando ser trasplantado. Esto que uno cree que es de ahora los trasplantes, son de antaño los trasplantes, son muy viejos. Bueno, aquí vemos esta foto que nos demuestra que ya había implantado árboles crecidos dentro de la plaza. Este es el plano de la acuarela, para contrastar y el desastre que hicieron actualmente. Este es el plano a la acuarela que hizo Taís, miren qué excelente dibujante y acuarelista era, ilustrador, de la Plaza Colón, firmado por Taís en el año 1892. Actualmente no queda acá nada de esto, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se encuentra un asentamiento policial, han retirado todos los árboles, creo que queda una sola tipa, hay un helipuerto, realmente la han devastado. Y por supuesto de ahí entronca el Paseo del Bajo, enfrente baldosa, cemento. Así que lo que están viendo ya no existe más allá que su emplazamiento, el resto desapareció. Vamos a ver un poquito, son casi 177 obras, y me remito a las obras exclusivas de Taís original, sabe que son una generación de 4 paisajistas, de las cuales en algunas obras trabajaron las 4 generaciones. El listado de obras, que es extensísimo, está sacado de los originales del archivo Taís. Los paseos que voy a mencionar llevan el nombre en el cual son conocidos actualmente, no originariamente. La avenida Figueroa Alcorta, la avenida García del Río, la bajada de Maipú, las barrancas de Belgrano, el barrio Parque, Jardín Botánico, Parque 3 de Febrero, Parque Ameguino, Parque Avellaneda, Parque Centenario, Parque Chacabuco, Parque Lezama, Parque Los Andes, Parque Patricio, Parque Pereira, Plaza Colón y Terraza Casa de Gobierno, la que acabo de mencionar que ya lamentablemente no queda más que un potrero, Paseo Intendente Alvear, Paseo Santa Fe de Tames Uriarte, Plaza 11 de septiembre, la llamada Plaza 11, y la Plaza 24 de septiembre. La lista sigue, ¿eh? Vamos a alternar con algunas imágenes. Esta es la Plaza 11 de septiembre, una foto histórica de la célebre conocida Plaza 11. Y como verán en la imagen, ven arbolitos que tienen el aspecto de haber sido trasplantados, como el que vimos recién, por el tema de cómo se han mochado las ramitas para poder realizar el trasplante. Otra imagen donde se muestra un antiguo ombú que al final del siglo XIX, esta postal de la Plaza 11 mencionada. Y algunos libros que se pueden encontrar en venta que recurren a postales coloreadas de la época, como que estas que ilustran este libro del centenario y muestran la Plaza 11 como referencia. Vemos una imagen aérea de la época de cuando Taís realiza el proyecto, siguiendo siempre sus lineamientos paisajísticos y de trazas direccionales y de caminos que circunvalan. Y vamos a tantas obras que mencioné recién, al Parque 3 de Febrero. El Parque 3 de Febrero, conocido como los Bosques de Palermo. Yo creo que esos patitos que están ahí ya no están más, ¿no? Fueron trasladados, o no sé si fueron reintegrados. Pero la foto parece idílica. Es un poco el aspecto que tiene el parque. Siempre tiene tanques de agua, siempre tiene arboleda muy, muy grande, senderos, caminos serpenteantes. Y en 1874 se sanciona la Ley Nacional 658, por lo cual se crea el parque y se le asigna un presupuesto específico. Fue el que el diputado de Buenos Aires, Vicente Fidel López, también escritor e historiador, quien propuso el nombre de 3 de febrero para el Parque de Palermo, en recordación de la batalla de Caseros. La ley provincial del 13 de julio de ese mismo año establece que se destina el terreno denominado Palermo, con todas las existencias que le pertenece, al establecimiento del Parque 3 de Febrero, del que habla la Ley Nacional el 27 de junio último. Fue en el año 1888 que el Gobierno Nacional transfiere la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
dicho parque, comprometiéndola a hacerse cargo de los gastos y su mantenimiento. En 1891, el paisajista Carlos Traís asume como director de paseos públicos, quedando a cargo de la gestión del parque. A partir de esta fecha se fueron sucediendo una serie de acciones, todas ellas orientadas al mejoramiento del paseo. Vemos esta imagen de la época, porque fue la estancia de Rosas, es decir, Juan Manuel de Rosas fue dueño de los terrenos hasta 1852, y su casona sobrevivió hasta 1899 como colegio militar de la nación. Miremos otra imagen, esta vez pintada por nuestro célebre artista Carlos Sívori, pertenece al 1850 este óleo, ilustra el caserón de Rosas con su estanque artificial. Inclusive, como vemos en la imagen de Sívori, este cuadro de Sívori, vemos como una actividad inclusive de remo en el mismo estanque. Vamos a ver algunos bocetos más que nos muestra de él, con su trazo tan preciso y tan simple, un sueño de paseo aristocrático, donde vemos una baranda de hierro, vemos también una balustrada de tipo clásico, con balaustres torneados, pedestales, que son una constante en él, esculturas, y una vista magnífica al paisaje del río. Por supuesto, son proyectos no llevados a cabo. Y vemos aquí una foto, Carlos Taís está a la izquierda con su familia, en el mencionado Parque 3 de Febrero, observando la construcción del camino alrededor del lago de regatas, y por supuesto árboles pequeñitos que hoy son gigantes. Y vamos a otro parque mencionado, el Parque Lezama. Me encantó esta postal del año 1900, coloreada, una postal vintage, de las que se solían hacer en su momento, para darle este aspecto tan colorido. Miren qué belleza, y aparte tiene el camino que serpentea, las pedestales con las ánforas, grandes palmeras y vegetación exuberante, y un juego de colores que es propio de Itaís, justamente porque él quería que el habitante de la ciudad pudiera ver durante todo el año variedad de colores. Vieron, por ejemplo, el lapacho en septiembre, el ceibo en octubre, el jacarandá en noviembre, la tipa en diciembre y el palo borracho en varios meses. Alternando vieron amarillos, rosas, lilas, violetas, rojos. Otra postal vintage, como decimos hoy en día, de agosto del 24, esta tarjeta postal muestra ese camino que acabamos de ver con las estatuas, y esto, por supuesto, pertenece al Parque Lezama. Y el Parque Patricio es una fotografía actual. Una de las especies que caracteriza a todos sus parques es la tipuanatipu, un árbol de gran tamaño proveniente de Salta, que alcanza casi 30 metros de altura, que tiene ramas muy serpenteantes y que engalana cualquier parque, obviamente. El Parque Patricios fue diseñado en el año 1902. Sigamos con la lista, esta lista tan enorme. Miren, Plaza Almirante Brown, Plaza Balcarce, Plaza Fuerte Aire Argentino, Plaza Castelli, Plaza Colombia, Plaza Constitución, Plaza de la Bandera, Plaza de Mayo, que la vamos a tratar al final, Plaza del Congreso, Plaza España, Plaza Esteban Echevarría, Plaza Eustoquio Díaz Vélez, Plaza Francia, ahora la vemos, Plaza General Belgrano, Plaza General Güemes, Plaza General Las Heras, Plaza General Pueyrredón. Y siempre les recuerdo, llevan los nombres actuales también, acá algunas conservan el nombre original. Aquí vemos a Carlos Taís, lo llegan a ver en el medio, en 1914, cuando era director de paseos, posa frente a la Plaza Francia, en unos clásicos asientos de los que van a ir desapareciendo de a poco de nuestras casas tan tradicionales. En el año 2012 la plaza fue seriamente afectada. Paisajistas y asociaciones en defensa del patrimonio, como Basta de Mutilar, iniciaron un juicio para detener la destrucción de la plaza. Dichas obras provocaron excavaciones, llegando a destruir inclusive la barranca. También se verificó la extracción de ñosos árboles. Gracias a la intervención de Basta de Mutilar y a la historiadora del arte Sonia Bregman, es que se frenó tamaña destrucción, pero también recibieron una demanda bochornosa y por supuesto hubo una firma para frenar semejante atropello, que los propios ciudadanos defendieran lo que el gobierno tendría que defender. Pero bueno, aquí vemos la foto histórica y Taís es en el medio sentado. Y sigamos con el listado de obras: la Plaza General Zapiola, la Plaza Italia, tan conocida, la Plaza Lavalle,
la Plaza Mateu, la Plaza Provincia de Jujuy, la Plaza Noruega, la Olivera, la Primera Junta, la República del Paraguay, Rodríguez Peña, la Plaza San Martín, gloriosa, un bosque en la ciudad, Plaza Solís, Plaza Virrey Vértiz, Plazoleta Cabo Patricio Rodríguez, Plazoleta Cortázar, Plazoleta Paseo de la Recoleta, Plazoleta de las Madres, Plazoleta Alfredo Rivas, Plazoleta Recero y Plazoleta Elías Alipi. Y como no podía ser menos, elegí la San Martín. Miren, tenemos a la izquierda superior una foto histórica, del otro lado una foto actual, abajo también con la barranca, y en el año 1936 lleva el encargo Taís de arbolarla y parquizarla y remodelarla. Ya existía la plaza. Ahora vamos a ir viendo una imagen. Tenemos en su entorno la Plaza de Retiro, el Palacio San Martín, la sede de la Cancillería, el Palacio Anchorena, el monumento al General San Martín y la Plaza San Martín propiamente dicha. Es un remanso, es entrar a un bosque. Esta es la Plaza San Martín, dista desde Maipú Arenales, Chilcahua aproximadamente, 1905. Se ve el pabellón argentino a través de la ampliación de la plaza. Hoy ese pabellón ya no existe más. Estaba bastante valorada según esta estampa. Y vemos aquí la especie estrella, si bien hay jacarandás, hay lapachos, la especie estrella de esta plaza es la tipuanatipu. Y había leído que esta especie, que es muy serpenteante porque es de selva y tiene un porte magnífico, yo vivo en una avenida que tiene tipas y realmente son mágicas, las veo cómo reaccionan ante las tormentas, cómo se retuercen y cómo resisten, y cuanto más se retuercen, más resisten. Alcanzan una altura de vértigo, y aquí lo que estamos viendo, si llegan a captarlo, es esa filigrana que se forma, ese encaje blanco entre las copas, porque parece ser que los árboles tienen una especie de relación entre ellos, hasta de timidez. Es como que se relacionan, prácticamente forman copas muy densas, pero no logran tocarse. Es como que dejan toda una especie de telaraña de luces blancas a través de cómo se filtra la luz, porque no llegan definitivamente a compactarse, aunque llegan a tener techos abovedados muy verdes. Y bueno, es una vueltita por la Plaza San Martín, es un remanso absoluto. Yo trabajo cerca y cada vez que paso atravieso la plaza. Y fíjense esta excedra o esta proyección hacia el paisaje con la vista de la plaza de enfrente, la plaza donde está la Torre de los Ingleses, y esta balustrada característica de características clásicas italianizantes. Por supuesto, el contraste se da con el violeta de los jacarandás y el verde profuso en diferentes tonalidades. Y misma en la Plaza San Martín, por supuesto, con el nombre de nuestro célebre y tan querido prócer, la estatua ecuestre del prócer en bronce, y fue la primera escultura en la Argentina, data del año 1862, y es obra de Luis Joseph Domás, que fue escultor y grabador francés, de medallas también, y la base, les aclaro, es de granito rojo. Sigamos con la lista, todos son paseos en la ciudad de Buenos Aires hasta ahora, faltan todos los del interior: Plazoleta Enrique Santos Discépolo, Plazoleta Falucho, lo que queda de ella, García Lorca, Luz Uriaga, Pellegrini, Pringles, Regimiento Caballería Húsares de Pueyrredón, Santa María de los Buenos Aires, la Plazoleta Jolem Alejain, la Plazoleta del Tato Colón, ni hablar, demolida por completo, no queda más que un páramo. La Plazoleta Eduardo Olivera y Gaspar Suárez, los jardines de Hospitales, el Vecinal de Flores, el Militar, el Hospicio de las Mercedes, el Pirovano, el de Niños, el Alvear del Norte, el de Clínicas, que no deja rastro, no creo que esos, yo no he visto ningún jardín de estos en pie, salvo los restos que quedan, y la plaza enfrente de la Pusay, que está completamente encementada. Hay también en la morgue hizo. Jardines para los cuarteles del Regimiento de Granaderos a Caballo, que ahora lo vamos a ver. La Casa de Expósitos, Departamento de Policía, Arsenal de Guerra, la Sala Cuna, Patronato de la Infancia, etc. Otros paseos que ya lamentablemente no existen. Y de los mencionados, seleccioné los jardines del Regimiento de Granaderos a Caballo. Esto está, lo deben conocer, en la avenida Luis María Campos, ¿no? Cerca del Hospital Militar. Y pueden ver ya el lineamiento muy francés de que cerca de la construcción aparece lo rígido de la estructura del jardín francés, enmarcado por grandes árboles, 2 palmeras, y una entrada, ahí vemos los granaderos saliendo para un desfile, una toma de noche con iluminación nocturna y una de día vista aérea.
Más o menos se conserva, aunque pasé hace poco y ya habían talado un pobre gomero y habían también mutilado unas tipas del predio. El listado de obras, esta vez en el interior, lo vamos a ver, el Parque Pisola, actual Parque de Sarmiento, Ciudad de Córdoba, el Paseo General Urquiza en Paraná, el Paseo General Mansilla en Paraná, el Parque del Oeste en San Martín, en Mendoza, el Parque 20 de Febrero en Ciudad de Salta, el Parque de la Independencia en Rosario, el Parque Nacional Iguazú, el Paseo General Paz y Boulevard Marítimo en Mar del Plata, la Plaza Colón en Mar del Plata y la Plaza Principal del Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Ahí vemos, espectacular, como siempre. Carlos Taís, ¿saben? Organizó el primer proyecto de creación del Parque Nacional Iguazú. Ahí vemos el Salto San Martín y los otros saltos espectaculares. Saben que nosotros compartimos estas cataratas con nuestros países hermanos, pero tenemos todos los mejores saltos los tenemos de nuestro lado. La mejor visión los tienen los brasileños, obviamente. Nosotros ofrecemos el espectáculo, ellos tienen el balconeo para verlo. Y no olvidó sus lazos con Francia, efectuando varios viajes, y vamos a seguir hablando del tema del Parque Nacional, para comprar obras de arte para el espacio público de Buenos Aires o para dar conferencias. Una de las más interesantes fue la que pronunció en el año 13 en París, explicando la importancia de los parques nacionales, donde declaró que el incipiente Parque Nacional Nahuel Huapi, mira lo que dice, no va a la saga de los más lindos paisajes de Suiza, por ejemplo, sino todo lo contrario, por su diversidad de aspectos, por la variedad y la abundancia de sus bosques naturales y de tantos elementos que le son propios, lo supera por su incomparable belleza. Carlos Taís, el francés que le dio color a los parques y estancias argentinas. Esto lo escribe Sonia Bregman el 30 de agosto del 2018. Y abajo vemos una clásica postal de las que nos podrían enviar antaño de Bariloche, y al costadito un mapa de la ubicación del Parque Nacional, y les vuelvo a comentar este Parque Nacional Nahuel Huapi, de una belleza agreste inusitada, y que afortunadamente Carlos Taís lo menciona como tal y lo compara en belleza con los parques, con los paisajes que se ven de Suiza, que uno los considera como dignos de almanaque por su belleza y su prolijidad. El lago Nahuel Huapi tengo entendido que tiene una profundidad inalcanzable. Se han tirado sondas y las sondas se pierden a 900 metros de profundidad y parece ser que estuviera conectado con el Pacífico. Datos aparte de este famoso lago, que hoy está sufriendo una gran contaminación, lamentablemente. Y siguiendo la lista, pero en los trabajos públicos en el interior, en la ciudad de San Juan, la Plaza La Prida, el Parque Centenario, actual Parque 9 de Julio, en la ciudad de Tucumán, es el pulmón más grande que tiene esta ciudad, en la ciudad de Tucumán. Plaza 25 de Mayo, en la ciudad de Catamarca, Plaza Centenario, en San Luis, Plaza Central de Posadas, en Misiones. Estas obras van de 1906 a 1913. La Reserva Natural Aconquija en Tucumán, y sin fechar la Plaza de Tonquins en la provincia de Buenos Aires. Y aquí vemos un plano original de Taís, otra vez vemos las curvas, la simetría, pero ese zigzagueante recorrido que nos plantea este magnífico diseñador, un plano exquisito realmente para enmarcar, y un par de postales vintage o de época para que vean un poco el parque en su momento, siempre el estanque de agua, esculturas sobre pedestales. Y vamos aquí a otro plano original de Taís, donde se puede ver también la implantación de un lago artificial, por supuesto, con un sistema que le permite la renovación de las aguas. Eso le pasa exactamente igual al Parque 3 de Febrero. Este es el Parque Nicolás Avellaneda. Los planos son de Taís. Y aquí lo vemos, el Parque 9 de Julio en Tucumán, diseñado por Taís para los festejos del centenario de la Declaración de la Independencia. Siempre una arboleda exuberante, un estanque de agua, caminos, esculturas, inmobiliario urbano para parque. Vamos a destacar acá que la superficie original del parque era de 400 hectáreas. Ahí pueden ver a la derecha un plano aéreo de la actual situación y estado del parque.
Se encargó del diseño el mismo, el paisajista Taís, y los terrenos eran de tipo pantanoso, por lo que se procedió al rellenado de los mismos, y luego al trazado de las calles y avenidas interiores. Acá hubo una especie de proceso de intervención, obviamente, y a la colocación de especie arbórea adecuada, según relatan. Fíjense, a la izquierda se ve uno de los clásicos paseos durante todo este recorrido, como visitante que hacen estas serpenteantes calles que posee, o senderos que posee el parque, el encontrarse con un reloj hecho con boj, que son estos ligustros que tienen hojita pequeña, este mismo ligustro que se utiliza ancestralmente ya en los jardines franceses. Recordemos que él es de origen francés y trabajó en paisajismo. Y aquí vemos el estanque o el lago ya, ¿no? Y por supuesto, en perspectiva, las palmeras, los grandes árboles, una constante en el sello de su autoría y de su diseño. Y seguimos con el estado de obras, el trabajos públicos en el interior, Parque Santa Ana, en el Ingenio Santa Ana en Tucumán, es del año 1894, el Parque Ingenio Mercedes en Tucumán del año 6, el Club Hotel Sierra de la Ventana del año 9, el Parque Camet, que es tan conocido, del año 9, los estudios de la zona de Nahuel Huapín del año 10, y aquí vemos de la lista el Parque Sarmiento del año 1889. Pueden percibir todo ese diseño de trazas, no es muy diferente de lo que vemos en el Botánico, más allá de que el Botánico tiene por su ubicación en la implantación del terreno una forma más triangular o trapezoidal, y no tan más orgánica y redonda como esta. Seguimos serpenteando con caminos, encontrándonos con pendientes, subidas y bajadas, tratando de percibir el paisaje a lo largo de esta perspectiva. Este tema de la perspectiva, recorriendo los paisajes, no es de ahora, proviene de la antigüedad más pretérita, ya lo tiene la Acrópolis de Atenas en el Partenón, con el Partenón a la cabeza, ¿no? Fídias diseña todo ese recorrido para que se fueran viendo los templos a medida que las procesiones iban avanzando. Así que él se basa en una cuestión académica, la formación del paisaje. Y aquí vemos de este Parque Sarmiento una imagen vista de sus jardines. Siempre vamos a verlo, lamentablemente son fotos actuales para hacer honor a la verdad, ¿no? Uno cuando ve estos parques lo que más engalana es las especies que quedan sin mutilar, pero lamentablemente están descuidados, no están como en el original, obviamente en la época original, y uno trata de ver las mejores tomas o fotos. Nos pasa también a los que vimos en Capital con el Parque 3 de Febrero. Está bastante mutilado todo, pero es tan importante la vegetación, es tan exuberante, que el marco que le da, bueno, por lo menos nos da todavía belleza. Acá vemos otra imagen del Parque Sarmiento vista desde la isla Crisol al atardecer. Y bueno, implantación actual de colocar iluminación de LEDs que le da cierto toque de ambientación a la hora de la noche, tratando de jugar con el color de la vegetación o de los árboles, la copa de los árboles. Vemos de día, este Parque Sarmiento en Córdoba también, siempre tiene que tener un lago. Y siguiendo con las listas, vamos a los jardines de residencias y vamos a ver ahora un jardín de residencia en la ciudad de Buenos Aires. Miren, es impresionante la obra y todos se disputaban sus servicios, aunque no todos los jardines de estas residencias fueron hechos por él. Tenemos a destacar, es muy larga, entonces yo les voy a mencionar algunas. Tenemos, por ejemplo, el Parque San Jerónimo de Benjamín Barretos, es el propietario. Tenemos de los Blaquier en Mar del Plata, también otro jardín residencial. El que vamos a ver, el Palacio Bosch, hoy residencia del embajador de Estados Unidos, este palacio es del año 1912. Tenemos el Chateau Carreras, tan famoso en Córdoba, de 1890. Tenemos el Palacio Díaz Vélez, de Eugenio Díaz Vélez. Tenemos el Palacio Dubó. Tenemos también el Palacio Madariaga, en la calle Suipacha. Bueno, veremos qué tal si vemos el Palacio Bosch. Y vamos a ver también el célebre Palacio Sanssouci en San Fernando, que perteneció a Alvear. Entonces seleccioné estos dos, que están muy prolijamente cuidados. Hubiera querido seleccionar mi amado Palacio Errázuriz, porque voy siempre con mis alumnos, pero no es de Taís, es de otro paisajista, Gilles. Igual, en alguna otra charla lo podemos mencionar también, pero no pertenece a él. En cambio, sí el Palacio Bosch del año 1912. ¿Ustedes recuerdan lo que les dije al principio? ¿Cuál es la receta para reconocer el diseño paisajístico de un jardín?
de Taís, bueno, cerca de la construcción, cerca de la magnífica construcción de este palacio de la época Belle Époque de Buenos Aires, encontramos un diseño geométrico a la usanza francesa, todo elaborado con estos ligustros, o estos ligustros llamados boj, de hojita muy pequeña que permite un gran torneado, formación de topiarios, una simetría muy estricta, pues los jardines franceses son hechos como de tablero de dibujo, y más atrás, miren la foto izquierda aquí abajo, se viene la exuberancia de las especies más grandes. Por supuesto, con senderos, no se accede dentro de los canteros, pero se tiene una perspectiva. Si uno se subiera, por ejemplo, a esa escalera hermosísima imperial que vemos ahí en la parte de acceso al jardín del Palacio Bosch, podrían apreciar, como pasa también en el Palacio Errázuriz, todo el jardín. ¿Por qué menciono el Palacio Errázuriz? Porque es el que es museo. A estos embajadas de Estados Unidos no podemos entrar como público, ni siquiera creo que tiene visita, pero el Palacio Errázuriz sí, porque es un museo nacional, entonces se van en el horario del museo y pueden subirse a la escalera y mirar el paisaje también. Allá arriba había una foto de época. Y vamos al Palacio Sanssouci, que actualmente está alquilado, se alquila para fiestas, eventos empresariales, por eso ya tiene su logo abajo. Ya cumplió 100 años en el año 2018, surgió en el año 2018, y vemos aquí lo que se llama arquitectura, esta saliente que ven, es una exedra. Y justamente, como mencionamos recién, lo más próximo es todo este trabajo geométrico. Después se esparce en toda la parte del jardín más agreste con especies de mucho tamaño. Este está bastante bien conservado porque justamente se alquila para fiestas y se hacen eventos permanentemente. Y sigamos con los jardines de residencia. Vemos también que aparece en Mar del Plata, el perteneciente a los Mitres, en las calles del Golf y Las Heras. Vemos también el solar Santa María, vemos el Boulevard Marítimo perteneciente a Ernesto Tonsky, vemos también la de Villate, el mismo que el dueño del que le pertenece la Quinta Presidencial, en Olida, en Buenos Aires, tenemos también una residencia del año 19, y tenemos algo que todo el mundo conoce por ahí si viven en Buenos Aires, y que está cerca de lo que vimos recién de los granaderos, la Villa Ombues, ex Tonquist, ex Laquier, hoy embajada de Alemania, del año 1908, que en este momento está en proceso de transformación del paisajismo, hace bastantes meses que está. Y vamos a irnos a las estancias, y como siempre en las estancias suenan pajaritos, y suena nuevamente nuestro hornero. Bueno, con ese colorido divino, esta es la benquerencia, ahora vamos a mencionar, porque pertenece a las 4 generaciones de Taís. Vamos a ver un poquito las estancias, que como ustedes saben, las estancias en nuestro país muchas han sido loteadas, sus cascos de estancia han quedado como clubhouse o lugares, vieron, de hotelería. Este se llama el país de las estancias. Hay una historiadora que se llama Yuyu Guzmán, que es especialista en el tema, y tiene unos videos también muy interesantes sobre todo el recorrido de, como ella lo denominó, el país de las estancias. Y bueno, vamos a mencionar algunas porque las estancias no son más explotaciones agrícolas o ganaderas, pero siguen estando los cascos de estancia y todo su entorno paisajístico, más allá de que hayan sido loteadas. Vale mencionar la estancia Castillo Guerrero, cuya historia se relaciona también con Felicita, ¿no? La mujer más hermosa de la República, según decía. Tenemos la Dos Talas en Dolores, tenemos Ojo de Agua en Victorica Roca, tenemos la Benquerencia, que aquí trabajaron las 4 generaciones de Taís, que está en Monte, provincia de Buenos Aires, tenemos la Biznaga de Blaquier, tenemos la Brava en Mar del Plata, tenemos la Candelaria, ahora la visitamos en Lobos, de Piñeiro de Fraga, de 1900, hoy en día es un lugar también para eventos. Tenemos la Cautiva, de Pacheco Anchorena, del año 1905, tenemos la Dulce, que está en Pergamino, perteneciente a los Devotos, tenemos la Merced, de Julio Peña, del año 14, tenemos la Paz, en Las Cochingas, Córdoba, que perteneció también a Julio Argentino Roca. Y aquí tenemos la estancia Bienquerencia, que actuaron las 4 generaciones de los Taís. Después les voy a mencionar los nombres de esos Taís al final.
Y bueno, este es el entorno paisajístico, siempre piensen cerca de la vivienda, toda una regulación de jardín proyectado de manera más cuidada y el resto más agreste. Los cambios de estación nos plantean, vieron, diferentes colores, como vimos en la imagen inicial. Bueno, esta es la Candelaria, ahí está su sello como Estancia Polo Club. Hoy en día aquí se hacen casamientos, eventos, y se puede ver todo el entorno, los aledaños, todo muy cuidado, con esculturas, con puentes, y más allá toda la exuberancia que se da mucho más que en las residencias citadinas de ciudad, porque acá estamos en el campo, obviamente, es mucho más exuberante. Y de paso les comento, aunque no sea parte de la charla, ese castillito que ven ahí de la Candelaria pertenece a los pintoresquismos que se dieron en la Argentina y tiene total impronta del Renacimiento francés, de los Châteaux de la Loire, de los castillos del Loira. Castillito de cuentos, vieron, con chapiteles azules, de pizarra. Y sigamos, ya mencionamos la Porteña con esa avenida del Mes Divina. La lista es enorme. Tenemos San Lorenzo, Gualeguaychú, San Alberto, Solar de Alberto del Dorrego, perdón, en 1920. Tenemos Santa Clara de los Álzaga, el 25 de mayo. Tenemos Santo Domingo, en Lobos. Y tenemos esta que les voy a mostrar los planos, un durazno que perteneció a Carlos Díaz Vélez, Stan Rauch, de la provincia de Buenos Aires, y pertenece al año 1918 a 19. Ahí vemos el blueprint, como dicen los norteamericanos, estas heliográficas azules. Miren qué divino el trazo, la letra, todo el trabajo de curvas que plantea siempre Thaís. Esta es propiedad de don Carlos Díaz Vélez. ¿Y cómo le transformó el parque? Y también en Montevideo le agradecen de otros países limítrofes como Uruguay su accionar. El Parque Rodó, no muy diferente de la estética que puede plantear nuestro Parque 3 de Febrero, siempre el lago, grandes especies, palmeras, grandes árboles, y atrás a lo lejos un araucaria y por supuesto un kiosco o una pérgola o una glorieta. Saben que en la arquitectura en realidad hay una diferencia entre glorieta y kiosco, y no me remito al kiosco para comprar las pastillas. El kiosco es donde toca la banda, y recordarán por ahí haberlo visto en las barrancas de Belgrano. Toca la banda, que siempre es un grupo musical que lleva instrumentos de viento nada más, y se diferencia de la pérgola o de la glorieta. Esto es un kiosco en realidad, es para que tenga alguna actividad de ejecución musical. Por lo general los kioscos son todos de hierro forjado, muy de la Belle Époque, muy arrugo. No solo se dedicó a arbolar y a plantar todo lo que pudo, sino a estudiar científicamente el tema de la yerba mate. Ustedes saben que la yerba mate no se cultivaba de manera así industrial, sino que se recogía naturalmente, como hacían nuestros antepasados. Y él, junto a su esposa, hizo experimentos en el botánico, en un solar que todavía existe, su enclave en el botánico y se puede ver, ensayó todos los métodos para lograr la producción industrial. Esta foto que ven aquí a la derecha pertenece actualmente al botánico, esa es la especie. Vamos a ver aquí marcada dentro del recorrido que vamos a hacer la especie, cómo se llama. Ahí vemos una foto de época con sus ayudantes. Y ahí está, ven, Ilex paraguariensis es el nombre de la especie, en una imagen actual con los clásicos cactelitos que pueblan, de metal esmaltado, que pueblan todo nuestro jardín botánico. Aquí lo vemos en una foto de época, Carlos Thaís observando las plantas de yerba mate en el Jardín Botánico de Buenos Aires. Y ahí se ve nuevamente el cartelito, debe ser el mismo. Saben que trabajaba 20 horas por día, dormía solamente 4. Fue una persona extremadamente feliz. Ahora vamos a ver un poco su vida personal, que es lo que a mí más me atrapó, y eso que soy totalmente amiga y amante de los árboles a más no poder. Y curiosamente, miren qué imagen divina, la curiosa historia de amor del genial paisajista Carlos Thaís. Esa es su esposa. Era muchísimo menor que él, pero se enamoraron automáticamente. Vamos a ver un poquito la historia. Es muy importante su esposa porque ella lo ayudó en su quehacer científico. Un amor de película. En una kermés, Thaís conoció a Cora Venturino. Él tenía 41 años, ella apenas 16, pero la atracción fue recíproca. Cora se convirtió en su esposa, pero también en la socia ideal
que lo seguía feliz a su trabajo con una canasta con la merienda. Primero lo hacía sola, pero luego se sumaron sus hijos. Tuvieron 2 hijos, aclaro, Carlos León y Ernestina. Para ellos su padre tenía el mejor trabajo del mundo, diseñar plazas. La familia entera lo acompañaba mientras el padre se encargaba de indicar dónde y qué plantar, delineaba caminos y canteros, diseñaba rejas y obras ornamentales, armaba invernaderos y hasta corregía o abría artificialmente fuentes o surtidores de agua. Incansable, llegaba a trabajar más de 20 horas por día. Él mismo dirigía cada obra, pues no tenía equipo de trabajo. Miren, qué más fascinante, no tenía equipo de trabajo. Por eso, en medio de una jornada agotadora, se escuchaba un jup jup, la manera cariñosa que empleaba Cora para llamarlo e indicarle que era momento de hacer una pausa para merendar. Con los años, sus nietos usaron esa expresión como apodo para su adorado abuelo. Quizá por eso, en tiempos donde los medios de transportes eran precarios, Cora no dudó en seguir a su marido a Misiones para ayudarlo en la tarea de organizar el Parque Nacional de Iguazú, aunque esto implicó llegar a caballo hasta las cataratas y soportar un clima y un paisaje tan agobiantes como mágicos. Aquí vemos una imagen del matrimonio feliz, Carlos Thaís y su esposa, Cora Venturino, en el Hipódromo de Buenos Aires, en ocasión del Gran Premio Pellegrini, noviembre de 1911. Y aquí vemos también cómo vivía esta familia tan feliz. Su refugio familiar, fueron apasionados por el verde, armaron su hogar dentro del jardín botánico, ¿qué otro lugar podría ser, no? En esa coqueta casita que todavía se conserva y donde hoy funcionan las oficinas administrativas. Pero la casa no solo era un refugio familiar, sino también el lugar donde el matrimonio creó un centro científico de relevancia internacional, dedicado al estudio no solo de la flora argentina, sino también de otras regiones del mundo. Ahí está, y mira lo que decía Thaís, para ser feliz es preferible vivir en una cabaña dentro de un bosque que en un palacio sin jardín. Bueno, les diría que esto es un poquito más que una cabaña, pero fue su residencia y también la utilizó para el bien público, porque aquí estableció laboratorios de estudio. Y me encantó estas fotos para enmarcarlas. Miren, los hijos de Thaís en los jardines del botánico donde vivían. Es una foto de un preciosismo exquisito. El niño Carlos con su carretillita y la nena Ernestina con su sombrillita. Y siempre, ya estaba muy crecido todo. Hermosísima imagen. Vemos más fotos de su familia. Aquí, un poquito más crecidos los pequeños, en un picnic que también solían hacer dentro del propio predio. Siempre unido, familia ultra feliz. Y aquí vemos la familia Treilla, lleva 4 generaciones de paisajistas. La vemos a Cora en el centro. Carlos León, 1894-1962, fue, al igual que su padre, director general de su paseo. Su nieto, Carlos Julio Thaís, 1926, fallecido recientemente en el 2017, se desempeñó en el ámbito privado y fue presidente de Parques Nacionales. Su bisnieto, aún vivo, Carlos Thaís, nacido en el 59, es ingeniero agrónomo y actualmente trabaja como paisajista desde el año 1978. Familia Pleno Thaís. Y vamos a hablar de algo que es realmente inquietante y que los que estamos acá estamos al tanto, ¿no es así? La destrucción del legado de Thaís. Lo que voy a mencionar, leer de estos párrafos, destacar, lo escribió Juan Ignacio Kinder, que es estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de La Matanza, pero es becario Fulbright a partir del 2018 y tiene una prestigiosa revista llamada El Pliego. Escribió un artículo que se llama Paisajismo y obra pública, la destrucción del legado de Thaís y la razón de nuestra disconformidad. Fue publicado en mayo 11 del 2019. Y mira lo que nos dice, y es para reflexionar. Ahora les voy a mostrar planos también. Más allá de la destacable personalidad humilde y socialmente consciente de Carlos Thaís, lo más admirable de su trabajo es cómo la gran popularidad y democratización de su obra rompe con el argumento modernista de que los jardines franceses son elitistas y pertenecientes a una aristocracia con olor a naftalinas.
La estética inevitablemente francesa y academicista de Thaís fue aplicada a mansiones, estancias, parques públicos de Recoleta, pero también a las plazas de los barrios, a periféricos de la ciudad y a los ambientes circundantes a hospitales, estaciones y caminos. Esto no solo es mérito de Thaís, la ideología, miren, arquitectónica urbana de la Belle Époque era aplicar estéticas superiores a todos los barrios y para todos los ciudadanos sin distinción de clase. Es interesante porque uno siempre tiene la imagen de que es para ellos y no para el resto del pueblo. Y sin embargo, esa era lo que más primaba en esa época. No es solo de Thaís esto, es todo el movimiento Belle Époque lo que llevaba a ese tipo de pensamiento. Y sigue diciéndonos este muchacho que escribe este brillante artículo, dicen, aún hoy en día parece necesario aclararlo, pues que al hablar de un urbanismo academicista, uno siente con culpa, como si hablara de una acción elitista, excluyente, moralmente deplorable, cuando es todo lo contrario a la realidad. Lo moralmente deplorable, y ahí vamos, es lo que hicieron con la obra de Carlos Thaís, y no en la Belle Époque, ahora. Personas en el poder. El paisajista nos legó miles de obras, a los que dedicó literalmente todas las horas de los días de su vida en el país. Pero sin embargo, hubo gente que creyó que estas obras le pertenecían. Gente que, con la mente corrompida por un discurso falso, verdaderamente excluyente y deplorable, se tomó la atribución de destruir los senderos de los parques, de agregar plataformas de hormigón innecesarios, de eliminar árboles, si lo sabremos, ¿no? Y reemplazarlos por otros de especies nocivas, o peor, de utilizar el legado de Thaís como justificativo para estas acciones de destrucción patrimonial. Para matizar un poco la lectura, volvemos a ver la imagen, el semblante tan amable de nuestro amigo querido Thaís. Y sigamos retomando y destacando algunos detalles de este brillante artículo. Dice, los responsables no son solamente los de una gestión de un color político específico, nada más alejado de la realidad. Aquí el culpable es uno solo, y ya fue mencionado. La política argentina está lejanamente exenta de las ideologías estéticas y sus corrientes arquitectónicas y urbanas. Los representantes políticos de nuestro país son lamentablemente demasiado ignorantes como para comprender este tipo de debates. Y no sé si un consuelo, un agravante al pensar que las acciones tomadas en contra del legado de Thaís son culpa de la ignorancia o de la negligencia. Jamás entenderé la lógica de querer ayornar, actualizar o acomodar los elementos humanos, solamente por un capricho, un vacío de razón. El artículo es muy interesante, después se los paso si quieren. Y dice, vamos a ver qué, de esta lista que hace este muchacho, este becario y este estudiante de arquitectura brillante, vamos a mencionar dos casos que son los más estrepitosos, más allá de la tala de miles de árboles por año, ¿no? La primera es la nueva entrada al Jardín Botánico de Buenos Aires, Carlos Thaís. Esto sigo leyendo el artículo de este escritor. La entrada al jardín de manera austera y limpia, así la planteó Thaís, para que lo único que resaltara fuera la vegetación. Hasta logró que su residencia, recién la vieron, ubicada dentro del jardín, lograra estar camuflada con los senderos y la misma vegetación para que no fuera la protagonista del conjunto. Y si bien el Jardín Botánico de Buenos Aires es Monumento Histórico Nacional desde el año 96, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad poco le importó cuando decidió, sin consultar a la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos, implantar esta mole de hormigón pretencioso, totalmente desubicada e insultante. Bueno, me pareció perfecta la descripción. Pero la ostentación tuvo que venir por parte de una gestión anclada en lo modernista, y para peor, de lo modernista, del peor gusto. Bueno, vamos a ver qué dice, ¿qué necesidad hubo de hacer esa entrada? ¿Cuál fue la necesidad de gastar tanto presupuesto en ello? De esas letras gigantes sobre un hormigón tosco, esa mole de hormigón como describe aquí el autor. Y aquí la ven, miren, tapando totalmente todo, siendo totalmente arrogante. Esperemos que los árboles sigan cubriéndola con las ramas, va a ser muy difícil, pero bueno. Recuerdo la vez que fuimos con Basta de Mutilar y un grupo grande a protestar sobre esta entrada.
Y vamos a ver un poquito la segunda, que es gravísima, esta es más grave todavía y es muy reciente. La segunda acción, y según el autor, siempre estoy leyendo a esta persona, es la peor de todas, nos menciona, que tomó la gestión de este gobierno con respecto al legado de Taís. En 1894, tras la apertura de la Avenida de Mayo, nuestro polímata se encargó del rediseño de la Plaza de Mayo. La nueva plaza poseía un eje simétrico longitudinal con un sendero principal y en los extremos, obligaba al transeúnte a dirigir su mirada a las nuevas avenidas diagonales, y en el centro de la plaza debía recorrer una pequeña rotonda con una fuerte, y recordemos que la pirámide de Mayo antes se hallaba no en el centro de la plaza, sino hacia el oeste. Tal fue la genialidad de Taís, que su concepto nació de su indecisión sobre, miren, imitar la Place de Concorde de París, lo cual lo obligaba a eliminar las palmeras regaladas por la Nación de Brasil o el resto de las plazas del municipio, lo cual hacía que perdiera el protagonismo cívico caracterizado por la primera plaza de la ciudad. Y adoptó un discurso argumentando, miren lo que dice Taís, esta obra debe ejecutarse tratando de hacer triunfar las sanas razones contra las ideas rutinarias, y así lograr adaptarse a las nuevas tecnologías, logrando que su trazado se mantuviera intacto por décadas, aunque se instalara el alumbrado público. Tema muy complicado hoy en día porque el alumbrado público, vieron, se traga todo el arbolado a su paso. Y también tomó recaudos, Taís, en el tema del subterráneo. Hasta esa precaución tomó. Y también tomó la precaución de que ahí se instalaran también instalaciones artísticas esporádicas o manifestaciones populares. ¿Qué hicieron con la plaza? Bueno, todo lo contrario. Si Taís ni siquiera taló la palmera, en la plaza talaron árboles y destruyeron su diseño original. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, de la destrucción de la plaza de todos los argentinos. Y bueno, la gestión porteña, para servir, mire cómo lo define, a la estética kitsch de sus responsables, bajo objetivos inexplicables. Campaña electoral, lavado de dinero, simplemente un capricho, jamás lo sabremos. Bajo el objetivo de una puesta en valor que fue en contra de todo patrimonio patrimonial existente y del espíritu de retomar las ideas de Taís, que no fueron retomadas en absoluto por el gobierno de la ciudad. Pero el gobierno de la ciudad no pudo evitar dejar actuar su impronta fanática, según dice el autor, y comparto totalmente, del hormigón alisado, las baldosas calcáreas, el minimalismo formal en la distribución de los senderos, convirtiendo así a la Plaza de Mayo en otra plaza más cualunque de la ciudad. El cualunque lo puse yo. Y aquí vemos, este es el trazado original de Carlos Taís para la Plaza de Mayo en el año 1894. Y recuerden que no tocó ni siquiera las palmeras. Y este es el trazado que logramos hoy en día. Según el autor, analista arquitectónica, dice, nueva Plaza de Mayo tras la intervención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y dice, si promovemos un juego de similitudes y diferencias con el diseño de Taís, será difícil encontrar las primeras. Así que bueno, sonamos, no hay ninguna similitud. Además está decirles que perdió un montón de árboles que tenía. Mucho blanco, mucha baldosa, fanatismo absoluto por lo seco. Y a esta altura de la historia nacional, la Plaza de Mayo posee su propia impronta. Miren lo que dice este autor, me pareció fantástico. Pueden eliminar todos los árboles, senderos y monumentos y despojarla de su transitabilidad peatonal, y seguirá siendo el símbolo cívico del país. Las pésimas decisiones estéticas de la gestión de este gobierno no son tan poderosas como para destruir esta accesibilidad del imaginario colectivo, pero es innegable que la puesta en valor, que fue en contra de todo requisito de la legislatura porteña y del Código del Planeamiento Urbano, por más antiestética, no respeta en absoluto el espíritu del país. El apropiarse de su espíritu para vender en un discurso político una obra pública sin razón de ser, es, en mi opinión, una actitud totalmente calamitosa y repudiable. Bueno, dice, afortunadamente el legado de Taís fue tan exitoso que hoy en día logra mantenerse, aunque sea pendiente de un hilo. La destrucción sistemática, y miren lo que menciona, nos interesa, la destrucción sistemática de los parques y del arbolado público no representa en absoluto su ideología, a la cual debemos agradecer por habernos donado los admirables elementos urbanos que no solo en Buenos Aires podemos disfrutar.
Juan Ignacio Kinder, Paisajismo y Obra Pública, la destrucción del legado de Taís y la razón de nuestra disconformidad, marzo 11, 2019, estudiante de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Matanza, fundador de la revista Pliego, becario Fulbright desde el año 2018. Y aquí vemos algo que no se realizó nunca, una gran avenida, vemos de vuelta un blueprint, un plano de nuestro querido Taís, una avenida que iba de Retiro a Belgrano, con su anteproyecto, y observen abajo, si llegan a verlo, el alumbrado está separado de los árboles, no está el árbol con el alumbrado adentro, o la bombita debajo de la rama, está bien diagramado. Bueno, si Taís lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no? Y vamos a, por último, ir viendo un poquito y finalizando con algunas cuestiones inherentes a lo más emotivo de él. La Sonia Bregman, la historiadora tan ilustre de nuestro país, historia del arte, curó esta muestra. Carlos Taís, un jardinero francés en Buenos Aires, que desarrolló del día 4 de noviembre al 16 de noviembre del 2009, 4 de noviembre al 6 de diciembre, y con sonido de pajaritos, porque ¿qué otra cosa podemos pensar con Taís? El hermoso afiche de la muestra. Vamos a ver un poquito qué planteaba esta muestra. Y ya pronto vamos viendo el cierre con algo muy emotivo de Taís. Van a ver. Bueno, ahí están imágenes, no sé si alguien la ha visitado, es reciente, esta muestra curada por esta célebre historiadora, y donde se ve fotos de archivo, montaje, con estructuras paisajísticas de Taís, y senderos y pasarelas. Está armado, está curada de tal manera, y está diseñada para evocar la presencia de este ilustre duende verde. Y vamos a su fallecimiento. Miren, Carlos Taís falleció en Buenos Aires el 31 de enero del año 1934. Y esto me emociona profundamente porque una gran multitud formada en gran parte por estudiantes, obreros, acompañó los restos al cementerio de la Chacarita. El prestigioso arquitecto René Carman lo despidió con estas palabras: Carlos Charles Taís, en francés se le pone, del que no relataré su inmensa obra, nos deja el ejemplo de una vida toda de labor y de acción al servicio de un talento y un gusto iluminados, obra plena de ciencia y de saber. Es y será para la mayoría una obra de belleza y de arte. La belleza creada para la formación de los jardines y los parques de Buenos Aires constituye el más bello ornamento. Todos los habitantes de esta gran ciudad tienen por ello un legítimo orgullo. Miren, me costó encontrar la foto. Ahora van a ver. El adiós y el agradecimiento. Cuando murió en Buenos Aires el 31 de enero del año 34, una multitud salió a acompañar el paso del cortejo al cementerio de la Chacarita. Lo despidieron funcionarios y aristócratas, pero también obreros, estudiantes, familias y trabajadores. Gente que deseaba expresar su agradecimiento a un hombre que les había regalado el placer de enamorarse junto a un sendero de flores, o de sentir que Buenos Aires es una sucursal del cielo tapizada de flores de jacarandá, como nos dice la canción famosa. Ahí está la imagen, miren, es re emotiva. Son la imagen de la inhumación de los restos de Carlos Taís, que fue acompañada por una multitud agradecida que se iba sumando al paso del cortejo y los vecinos salían a acompañarlo. ¿Qué diferencia? Disculpen, esto lo voy a decir, es una apreciación mía y por ahí comparten. ¿Qué diferencia con el vecindario actual de Buenos Aires, que lo único que hace es tomar el ranking de pedido de podas de tala y mutilación de nuestros árboles públicos? No creo que hubiera, el vecindario actual saldría a hacer el cortejo de Taís, más bien lo maldecirían por haberle puesto el árbol en la vereda. Y sin embargo, ¿qué nos pasó? ¿Por qué esta gente pensaba diferente? Si eran argentinos como nosotros. Bueno, ahí está, estudiantes, obreros. ¿Y saben lo que cuentan? Que si venía una persona del barrio y decía, ¿me hace un jardincito? Y no tenía para pagarle, él se lo diseñaba. Y es la grandeza de Taís, que lo que él quería es que todo el mundo tuviera un jardín, árbol en la puerta. Y ahora lo que parece ser que la gente lo que quiere es sacar el árbol de su puerta.
da ganas de llorar. Pero miren, guárdense esta foto porque realmente es una maravilla. Es el ejemplo de lo que, ¿por qué? Yo siempre me pregunto, ¿por qué Buenos Aires tiene tantos árboles? Y ahí lo tenemos, ¿por qué lo tienen? ¿Y por qué lo vamos a perder si seguimos así? Y bueno, hablando de los vecinos, miren, al ingeniero Carlos Thaís, homenaje tributado por el vecindario de Parque Chacabuco, con motivo de su acertada y eficaz labor como director de Parques y Paseos, abril de 1932. Hasta le pusieron un diploma con la impronta thaisiana, ¿no? El pedestal, la escultura, el caminito. Y aquí vemos una caricatura de Carlos Thaís en la revista Caras y Caretas. Haciendo honor a su humildad, lo retratan como el jardinero del país. Hermosa caricatura. Y se le ha rendido culto, sabe que el único, es increíble, pero no hay plaza que lleve su nombre. Vieron que todas las plazas se las mencioné a propósito. No hay ninguna que sea Thaís. Bueno, pero le han hecho un parque, Carlos Thaís, en la Recoleta. Justamente este parque es reciente. Obviamente es un parque de 4.500 metros cuadrados, del año 98, que le rinde homenaje. Ustedes opinarán si se lo rinde o no. Aquí tenemos algunas otras imágenes. Hay una escultura célebre de Botero, ¿no? Es como, me suena un poquito seco comparado con lo que está ahí, pero es el único parque que le rinde homenaje porque no hay otro, lamentablemente, y no hay calle. Y miren, muy emotivo esto. Esto lo va a escribir su bisnieto. Me pasa caminar bajo la misma sombra de los árboles que plantara mi abuelo, mi bisabuelo o mi padre. Me pasa que el tiempo, el de los árboles, confunde la cronología lineal de mi familia. En los bosques de Palermo soñé una vez la presencia de todos los Carlos anteriores, en los árboles de siempre. Esto lo rescata su bisnieto. Y mira lo que dice: esta mañana, mientras él despedía a su padre, su amigo Daniel Capdevila lo abrazó y quizás sin darse cuenta le regaló el mejor homenaje. Ahora sabré por quién lloran las tipas. Por eso les puse de fondo esta avenida diseñada por Thaís, con este célebre árbol, las tipas, la tipuana tipu, porque ustedes saben que, entre comillas, llora una vez al año, porque larga una resina sobre el suelo, y parece que realmente estuvieran cayendo lágrimas. Así que bueno, con estas frases de despedida, ¿no? Vamos a ver por último esta imagen tan vintage, tan retro si quieren, tan de la Belle Époque de Carlos Thaís en este bello carnet, como le llamaban en aquellos tiempos, la gente llevaba la foto en este tipo de libretitas, no como ahora nosotros en el celular, y bueno, era como una especie de identidad, y ahí se lo ve con su semblante tan amable, un gigante, para mí fue un gigante, y le doy 1000 gracias. Así que bueno, es cuestión de hacer conocer la obra de Thaís, de divulgarla, porque le debemos todo lo verde y toda la alegría que nos queda. Espero que su patrimonio nunca sea destruido, que aguante la barbarie, porque estamos en una época de barbarie. Les agradezco profundamente y bueno, aquí finalizo, quedo charlando con ustedes si gustan. No sé, María Angélica, decime vos si dejo de compartir. Sí, charlemos un poco. ¿Dejo de compartir la imagen o lo Dale, dejo? dale, deja de compartir y nos vemos. Yo me emocioné. ¿Eh? Me emocioné. Emocionante. Bueno, gracias. Gracias, Fabi. No, Hermosa y muy completa. Bueno, te cuento algunas, todos elogios y agradecimientos, algunas cosas que podemos conversar. Hablan de que la Plaza de Mayo es solo un lugar de paso, que también mataron las palmeras que estaban en la Casa Rosada. Hermosísima la exposición. La exposición de Thaís en el Centro Cultural Recoleta. Dice que en la exposición estaba expuesto el plan original de Parque de los Patricios, que también tenía un lago. Muy buena la presentación, felicitan, bella presentación, muchas gracias. Preguntan si lo vamos a subir a YouTube. Sí, mañana supongo que ya estará subido. Y acá hablan desde Mendoza, que también es el Parque San Martín, bellísimo. Muy hermosa exposición en momentos que nuestros montes nativos y nuestros humedales se incendian.
nos queda el amor por la naturaleza que somos, desde Mendoza. Gracias, Fabiana, excelente tu exposición y también muy emotiva para reflexionar. Muchas gracias por la presentación tan completa y con tanta información valiosa. Ciudad de árboles cada vez más devastados. Hizo hasta las plazas de cada barrio. Plaza 25 de agosto, llamada antes de las provincias, en Villa Urtúzar. Acá dicen, por supuesto, le faltan curvas al Parque Tayrona. Sí, lo estoy leyendo. Ahora voy a responder a una pregunta. ¿Ah, ya lo estás leyendo? Buenísimo. Sí, seguí, por favor. Seguí. Seguí. Tan emocionada de escucharte, nos dice Graciela, que creo que Graciela también es un amante de los árboles también, Graciela. Gracias, yo lo amo, hermosa presentación, brillante exposición, excelente la charla. Dice, ¿se sabe qué método usaba una consulta de... ¿Se sabe qué método usaba para impermeabilizar sus espejos de agua? Sí, calafateaban las bases, creo. Igual creo que es un proceso natural que se van impermeabilizando, porque se saturan, viste, la parte del suelo, la base, pero creo que le ponían como una base calafateada. Específicamente de Taís no, pero lo sé como yo enseñé un tiempo historia del paisajismo, de estanques de agua de la época de Luis XIV. Así que como él venía de Francia, seguramente utilizarían el mismo método, ¿no? Así que se impermeabilizaban de esa manera. Igual prometo buscar el dato y pasártelo, por supuesto. Sí, gracias por la pregunta. Que también nos ha seguido varias de nuestras charlas. Bueno, sigue todo muy completo y emotivo, impecable, Fabi, excelente, a plantar, dice Laureano. Bueno, nos vemos ahí. Nos quedó por conversar el tema de la Plaza Intendente Alvear, que a muchos la llaman Plaza Francia, pero Plaza Francia es la plaza que está frente al Museo Nacional de Bellas Artes, que es donde está la foto que mostró Fabi, que él está sentado como si fuera mirando al Museo de Bellas Artes, y detrás tiene el monumento ese a la República Francesa. No sé si se llama así, pero bueno, es un monumento de Francia. Y lo que pasó fue que cuando construyeron la línea del subTH, empezaron a romper la barranca de la Plaza Intendente Alvear y sacaron como muchos árboles, y el tema fue que Basta de Demoler y Sonia Bergman presentaron una acción de amparo porque esa plaza y lo que ahora es el Centro Cultural Recoleta, que antes era donde había un asilo, bueno, y toda esa historia, toda esa zona es monumento histórico nacional, entonces no se podía hacer eso en la barranca. Por esta razón, el juez dictó una medida cautelar, y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero todo el estropicio que habían hecho en la barranca estuvo tapado por unas chapas amarillas durante mucho tiempo. Hay fotos de Basta de Demoler de esa época, y hay una grabación en la cual una persona del gobierno de la ciudad dice que el plan era hacer la estación de subte en Plaza Francia, pero que ellos no sabían que la Plaza Francia era la de que estaba ahí atrás, sino que pensaron que Plaza Francia es la plaza denominada Intendente Alvear. No sé si se termina de entender la desconexión total entre la ciudad y quienes la gobiernan. Entonces, en ese juicio había propuesto, entre ellos Sonia Bergman, que la estación, en vez de estar ahí, estuviera al lado de la Facultad de Derecho, porque de esta manera iba a ser mucho más útil para la cantidad de personas que van a la Facultad de Derecho. Bueno, finalmente el Poder Judicial ordenó que la plaza se recompusiera, o sea, se volviera a la situación anterior. De hecho, plantaron algunas especies que habían sacado, como algunas magnolias y eso, plantaron algunas nuevas, y que la plaza se hiciera al lado de la Facultad de Derecho. Pero a pesar de que se les dio la razón a quienes habían defendido nuestro patrimonio y nuestros bienes comunes, la empresa hizo una demanda por lucro cesante, y se demandó a Basta de Demoler, a Sonia Bergman y a otra persona que ahora no recuerdo, que habían firmado el recurso de amparo,
acción de amparo, se los demandó por una cantidad de millones de pesos imposible de alcanzar. En ese momento Sonia y su marido decidieron irse de Buenos Aires y se fueron a vivir a Uruguay. En realidad todo esto todavía no está terminado porque yo no me acuerdo cómo fueron las cuestiones del juicio, no es que lo tuvieron que pagar, pero todavía no está terminado el juicio. A mí lo que me duele mucho de esto es que, bueno, la doctora Bergman ha sido una defensora de patrimonio, realmente toda su vida estuvo aprendiendo, estudiando, escribiendo sobre patrimonio, árboles, jardines de nuestra ciudad. Y bueno, y Basta de Demoler también, tratando de defender patrimonio, se encontraron con esta situación. Así que bueno, quería explicarles eso porque a veces pasa que cuando... yo me acuerdo en esa época, en el barrio donde yo vivo, que vivo cerca de ahí, la gente decía, lo que pasa es que no quieren el subte. Nunca habían entendido, porque también los medios de comunicación se ocupan también de que la gente no entienda cómo es la situación. Nunca habían entendido que no es que no se quería el subte, sino que no se quería que se estropeara un lugar histórico, que fuera un poco más allá. Así que bueno, sí, eso es lo que yo sé. Hay muchos más detalles y muchas más cuestiones judiciales que desconozco. Eso porque alguien, que no me acuerdo quién fue, si fue Luciana, no sé quién fue, preguntó por este tema. Lo terrible... si alguien quiere hablar, me avisa y hable en el micrófono, ¿eh? Sí, pido disculpas si no incluí, habiendo que hay gente de Mendoza, todos los parques, pero si no la charla duraba 10 horas. Porque es culpa, no es mía, es culpa de Thais, realmente. Porque era imparable. No paraba de hacer cosas. Una cosa curiosa, les quería contar cómo me enteré de que había hecho la plaza esta de Villa Ortúzar, que en la estación Tronador de Subte hay todos vitró, y hay un vitró que es el plano de la plaza, y abajo dice Carlos Thais, y nunca me hubiera imaginado esa plaza que yo iba con mis niños, y ahí me di cuenta, esos árboles centenarios maravillosos, tenía que ser Thais. Luciana, ¿nos repetís el nombre de la plaza? Que no me lo anoté. La plaza es 25 de agosto y está a una cuadra de Álvarez Comas y Elcano y Forest. Antiguamente parece que se llamaba de las provincias, ahí entendí por qué. También se hizo el Teatro de las Provincias, que actualmente es el Teatro Regio. Ah, sí. Después voy a mandarles la foto porque yo les saqué fotos. Bueno. ¿Algún otro comentario? Estoy escribiendo el nombre del artículo porque me lo piden para buscarlo. Ahora se los estoy pasando. Es largo el nombre. Delegado, ¿cómo era? Delegado de Thais. Con este nombre ya lo van a encontrar en internet. El artículo. Yo tengo una pregunta. Sí. No sé quién está hablando. ¿Hay alguna, Silvia, hay alguna plaza o parque de Buenos Aires que no haya sido creada por Thais? Sí, yo recién respondí a esa pregunta. Hay algunas que sí, que no las hizo él, pero hizo 64, así que habría que contar todas las que hay. Bueno, ya saben que se han hecho ahora, pero no son plazas, son páramos, pero hizo 64 en total. Te prometo buscar el dato, pero yo creo que hizo todas, prácticamente. No, hay algunas que no hizo. Sí te puedo responder que no todos, y lo puse ahí, no todos los parques de los palacios que tenemos en Buenos Aires, vieron que hay muchos palacetes en Buenos Aires, de estas familias de alto nivel, de la Belle Époque, no nivel de plata, no todos los hizo él. Por eso les mencionaba que el Errázuriz no fue hecho por él, fue hecho por Agile, que es todos franceses, no iban a contratar gente de acá, pero todos los demás no son de él. Lo mismo que el del Museo Larreta, ex palacio de Enrique Larreta, no es de él, no, es de otro paisajista, ¿no?
Igual tengo que buscar a ver qué no hizo él. ¿Qué no hiciste? Escúchame, Fabi, tenés varias preguntas más, y como Sí, a ver. un parque que no hizo él fue el Parque Taís, que de parque no tiene mucho, pero bueno. Ah, sí, es el último que mostré. ¿Y Es muy saben qué? triste. No sé quién lo hizo, porque disculpen No sé. la falta, no encuentro figura en la ciudad, pero no sé quién diseñó esa cosa. Y los Taís no, por supuesto, pero no encuentro por ningún lado quién diseñó ese parque dedicado a él. Y bien alguien dijo acá, le faltan curvas. Claro, no tiene ni cero curva ese paseo. La única curva es la de la escultura de Botero, que es bastante curvosa, pero nada más. El resto nada. Que yo sepa, no. Camino recto. Es más, quedó un árbol encerrado en una torre que me da la sensación de ver una película de ciencia ficción tipo así, esa de, ¿cómo es esa película de Wells? Donde aparecen los Morlocks, no sé, me hace esa cosa, ese tirabuzón que pusieron ahí. La guerra de los mundos. La máquina del tiempo, no sé, me hace acordar la máquina del tiempo, ese pobre árbol encerrado en esa cosa, no sé. Pero bueno. Flavia me quiere preguntar algo. Sí, hola, Fabiana, me encantó tu charla y te quería hacer una pregunta. Esta semana salió a la venta, yo soy de Olivos, salió a la venta una casa que era del padre Victorio Campos, cuyo jardín fue diseñado por Taís, tiene 7.000 metros cuadrados, bueno, está a la venta y ya estamos empezando a preocuparnos, porque toda esa zona, te doy el dato, es en Tapiales, al 1900, a 2 cuadras de la Quinta de Olivos, y bueno, tememos por su futuro. Mi mamá falleció hace unos meses y tengo el departamento en venta de ella sobre Avenida Libertador y Uribe Larrea. Así que, veo cómo están destruyendo, cada vez que voy, todas las semanas, cómo están destruyendo la casa Tudor con el jardín enfrente y que quedó la casa francesa y quedó la otra que está en venta. Bueno, según como yo estoy con el tema de la inmobiliaria, me dijeron, no, está todo, vamos a talar todo. Y el otro día me mandaron de la Asociación de Vecinos de la Manzana 44. Bueno, yo estuve con ustedes, tengo fotos de ustedes recogiendo basura en el río. Y no, lamento decirte que si no hay nada que lo proteja, no creo que vaya a salvarse. Lo mismo, a ver, ¿me podés informar qué pasó con el edificio que está ahí, ese palacete que está en la esquina de la estación Mitre, que estaba también a punto de ser demolido? El que es como, parece una villa toscana, ¿viste? Ese rojo con el mirador, que está ahí en la esquina de Corrientes y La Vía. No, demolido, esperamos que no. Sí. Esperamos que no sea demolido. El proyecto de los vecinos sale $1.300.000. El proyecto escucha mal. de los vecinos es que la municipalidad que tiene Bajío para hacer un museo, no tenemos municipal, que no va a ser por visitado ni sábado ni domingos, que está en un lugar chiquito, y es una propuesta re linda porque es un ícono de la zona, hecho por Chiocci, que es reconocido, vienen estudiantes de Bélgica a estudiar a este arquitecto en Argentina, y acá Macri nos dijo que a él no le importaba nada esa casa, que si querían hacer un Starbucks estaba bárbaro, y si se demolía, se demolía. No. Es el progreso. Chiocci, el arquitecto Chiocci es el que hizo todas las estaciones de Segva de ladrillo a la vista, que el Museo del Holocausto, por ejemplo, en la calle, creo que es Montevideo, también es de Chiocci. Y es fantástico, eso debería estar protegido. Yo la verdad que me asombra, me duele como cualquiera esta destrucción y el no respeto, y yo creo que habría que armar algún tipo de grupo, ya debe haber, pero para sostener y apoyar esto, porque realmente yo lo veo con otras plazas, la plaza de Guzmán y Jorge Newbery en el límite de Chacarita, a una cuadra de... Todo ese arbolado de Jorge Newbery era fantástico, se empezó a talar como si fueran frutales todos los años, a un momento en que ya ahora las cortezas están grises
y comienzan a morirse lentamente, son todas tipas, era un túnel, y había luces bajas, no necesitaban iluminar hacia arriba, y era seguro, no había problemas, pero ya ahora esas tipas van muriendo, como las mismas de Coronel Díaz o de Honduras. Sí. Es realmente, no se entiende más que hay una voluntad de destrucción, si fuera posible de no tener árboles, porque yo he hablado con ingenieros agrónomos que estaban dirigiendo la poda criminal en Levene y Pueyrredón, detrás de la Plaza Francia, y la orden es cortar y dejar mochos, no respetar la copa. ¿Qué? Y la copa de las tipas es justamente un tipo de árbol de la selva tucumano-oranense que sostiene en cualquier vendaval y tormenta. En cambio dejan palitos finitos que después los saca de cuajo los grandes vientos que estamos teniendo a veces. Sí, sí. Y es un peligro. Entonces dicen, árboles viejos, trácate. Y realmente no es así. No soy agrónoma, pero he aprendido. Y algo tenemos que defenderlo, porque hay gente que de alguna forma nos preocupa esto, de la misma manera en respetar los canteros de Taizzi y demás. Yo creo que no hay voluntad de hacerlo, no es politizar esto, es simplemente que pasan por arriba. Bueno, yo vivo justamente en Cuadra de Tipas, vos, María Angélica, sabe mi lucha, y ya las he visto... Hemos llorado por las calles. Mutiladas muchas veces y a los gritos, y la última fue el año pasado, me crucé y les pateé la motosierra que tenían en la vereda. Salí corriendo, pero dije, me tienen harta ya. Y tenía unas ganas de agarrar la motosierra y romperla contra el asfalto, pero ya iba presa. Pero sí, no. Claro, pero la culpa no es del que maneja la motosierra, sino del que da la orden de cortar. Esos son los responsables. Pero mira, se han burlado de mí. ¿No? Yo les pido, bueno, bajen un poco la guardia. Y no lo hacen. Se ríen, les encanta. Subliman todos los problemas. Bueno, pero eso es ignorancia. Claro, pero es que están avalados por la gente misma. Cuando yo quise sacar fotos del camión, me vi en un momento en Levene y Libertador, nadie salía y los árboles estaban, las tipas de ahí estaban intactas y se subieron a troncos de 40, 50 centímetros de diámetro y el muchacho que estaba, que seguramente no sé qué contratación tendrán o qué, y era realmente que estaba avalado por el que dijo que era agrónomo. Le pedí su nombre y no me lo quiso dar. Lo venden, a veces contratan camiones que ellos mismos después venden la madera. Es así de simple. Realmente no sé si... Sí, hace mucho que estamos luchando por este tema. No sé qué decirles, porque lo único que mejoró un poco, por lo menos el diámetro de los cortes, fue después de la medida cautelar del 2017, que ahí tuvieron que parar la poda por varios meses porque no cumplían con la ley 3263 de arbolado. Pero hay regiones dentro de la ciudad que no. Ahora acaban, esta semana que pasó, en Parque Chacabuco, en Emilio Mitre, pero es montañas pero no son ramas, son troncos. Pero sí, hay tipas, sí, perdón. No, que lo que están haciendo ahora, resulta que el tema es así, la extracción sale mucho, ¿no? Hasta 38.000 pesos según el tamaño del árbol. Y por el aislamiento social preventivo y obligatorio tuvieron que armar algo, ¿no? Porque la poda no es esencial. Entonces, en vez de podar, están haciendo cientos de extracciones en todas las comunas. De este modo, igual se paga la licitación. Así que probablemente lo que viste vos, que decís que son troncos, hayan sido extracciones.
qué horror. Y se espantó. Sí, No vi, Una no vi pregunta. raíces, pero... Una pregunta, para nosotros ciudadanos, las comunas no deberían ser un ámbito donde este tipo de cuestiones debiera poder discutirse. sí, si uno, bueno, depende de la suerte que tengamos en acudir a la comuna, ¿no? Pero existen los consejos consultivos en los cuales cualquiera de nosotros puede participar. Pero hay un tema que es el siguiente. A pesar de que lo que ellos llaman mantenimiento, que en realidad es destrucción, ¿no? Pero lo que ellos llaman mantenimiento de arbolado está asignado a las comunas. Pero las empresas que ganan la licitación, el dinero que se pone y cuántos árboles se podan y se extraen, viene directamente de jefatura de gobierno, la orden. O sea, no es en la comuna donde deciden cómo poner la plata de mantenimiento. Bueno, pero eso no es democrático. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, bueno, acá está Guillermina, con la cual hemos tenido reuniones en juntas comunales como como grupo, ¿no? Basta de Mutilar, y la verdad que nos cuesta mucho, y hay una, digamos, la excusa que primero les surge, tanto a los gerentes como a los juntistas, es lo que pasa es que los vecinos lo piden. Y bueno, y siempre contestamos lo mismo. El bien común debería estar por encima de los intereses individuales, porque entonces la misma función de la política es el bien común y no los intereses individuales. Así que bueno, frente a eso, quedamos en que bueno, vamos a ver, no sé, y no sé qué decir. Por ahí Guillermina podría ayudarme en contar algo y verle un poco el lado positivo a todo lo que estamos haciendo. ¿Estás ahí, Guillermina? Estoy, pero no tengo un lado positivo, lamentablemente. Y nada, ¿qué contarles? Que se talan 7.000 árboles al año en la ciudad. Y a este ritmo. Sí, y se podan 70.000, y eso es un negocio que si rastrean las empresas van a llegar a saber quién lo tiene. Entonces es muy difícil poder desarticular eso. Pero depende de nosotros como vecinos concientizar a nuestros vecinos, porque todo este tema empieza por un pedido de un vecino. Si no hay pedido de vecino, estas cosas... Perdón porque estoy con mi hija. Estas cosas no sucederían. Nos queda eso, concientizar y tratar de luchar, pero es un tema bastante difícil de revertir. Pero es una gota que no nos va a dar el tiempo para que desaparezca, porque aparte plantan sin respeto a las... de pronto no hacen en las avenidas una misma especie, no tenés más las avenidas de Jacarandá, poco a poco se van... yo han plantado ginkgo biloba en la puerta de la iglesia del Pilar. Sí. O sea, ¿qué respeto histórico hay, paisajístico? ¿Qué respeto hay? Porque el ginkgo va lentamente, pero crecerá y va a tapar estética. No hay sentido. O sea, es totalmente sin criterio. Hay una cosa que yo estuve tratando de hacer con el Consejo Consultivo de la Comuna 13, que labura muchísimo y están muy abocados a todo el tema también constructivo, que después no pude seguir. ¿Cómo? ¿Se escucha? Ah, sí, digo, qué buena novedad. Ah, sí, los comuneros que trabajan aparte, no están dentro de la estructura del gobierno, y se mueven, hacen amparos y demás, pero yo tenía una propuesta de hacer un relevamiento de mi zona de los árboles, y bueno, después me enfermé, no pude, porque ellos como grupo podían firmar la petición, aparte era todavía época de campaña, para que planten, porque ellos decían que tenían guardado el gobierno de la ciudad no sé cuántos miles de árboles,
que se estaban secando, que aparte eran muy, muy pequeños, muy jovencitos. Bueno, el asunto es que parece ser que en la página del plano de la ciudad, ahí es que descubrí que vos cliqueás y en la zona, en el lote, y te aparece el tema de los árboles, qué árboles hay, han hecho todo un relevamiento, pero además aparecen el ofrecimiento, que antes era ofrecimiento de sacar árbol o de poda lumínica, había ahora ofrecimiento para plantar y qué sé yo. Bueno, yo hice un montón de pedidos, porque como estaba enferma no pude hacer lo otro que era más ambicioso, y después de un tiempo me negaron todo, pero yo lo que veía era la cantidad de gente, porque hay como una banderita roja cuando pide tirar abajo árbol. Y veía que había pilas de banderitas rojas de los vecinos que pedían de tirar abajo el árbol. O sea, se va como desarrollando más la parte, ¿cómo se llama?, virtual o cibernética, y aparte por ahí nosotros ni nos enteramos. Y entonces desde ahí es el pedido de los vecinos, y no es el pedido de protección, sino el pedido de destrucción también. Es un tema difícil. Yo creo que no hay educación al respecto, hay mucha ignorancia y lo vamos a pagar caro, más allá de los que amamos los árboles, la estética y la belleza, sino que realmente todo lo que significa, ¿no? Lo que genera. Tal vez ir por ese lado y empezar a difundir, armar algún subgrupo por ahí, desde WhatsApp simplemente, ¿no? Con todo lo que ustedes tienen, desde, qué sé yo, algunas fotos y demás, y empezar a hacer algún tipo de enseñanza, de difundirlo a través de las redes y de WhatsApp. Quería preguntarte algo, Victoria. ¿Cómo supiste de esta charla? A través de una amiga que es la que estaba hablando de los comuneros. Luciana. Luciana. No, porque no sé si sabés que están dando charlas en abril, mayo, junio, julio. Están todas en el canal de YouTube. Y la verdad que nos movemos en todos los planos posibles. Con esto no quiero decir que está todo hecho. Lo que quiero decir es que si alguien tiene una nueva idea, que por favor la acerque, porque realmente quienes estamos haciendo todo el tiempo las cosas que hay que hacer, ponemos muchas horas de nuestro día en esto. Yo me imagino, esto es fantástico, yo lo pensaba al contrario, digo de sumar, de este esfuerzo y de todo lo que hacen. Yo lo veo más desde el lado de la difusión y desde algún otro lugar. Estoy pensando en voz alta y me trabo, pero tal vez llegar de otra manera, o sea, déjamelo pensar, no sé. Lo que te quería decir es que yo no sé qué redes sociales usás, pero nosotros tenemos la página de Facebook que se llama Basta de Mutilar Nuestros Árboles, y en Twitter y en Instagram estamos como Basta de Mutilar, y tenemos un canal de YouTube, Basta de Mutilar Nuestros Árboles, que ahí podés ver, pero buenísimas las charlas que mucha gente que realmente ama los árboles estuvo dando charlas durante este aislamiento, ¿no? Y a mí me parece que si vos tenés ganas de hacer algo, podrías de algún modo acercarte al grupo, o escribiéndonos un mail, o seguro, lo que vos uses, Instagram, Facebook, lo que sea. Porque así fuimos haciéndonos un grupo un poquito más grande, ¿no? Con esto de personas que iban conociendo el tema, y a nosotros nos resulta sumamente útil y fructífero tener conexiones en todas las comunas y hacer como una especie de red.
De hecho, ustedes que acá hay varias personas de la Comuna 13, la gente del Consejo Consultivo de la Comuna 13 me invitó a dar unos minutos de exposición en la charla que prepara la coordinadora que se preparó por la actualización del Plan Urbano Ambiental, que somos como 200 organizaciones, y la charla sobre la Comuna 13, tengo todos los días una, así que lo tengo que ver en mi agenda. La charla de la Comuna 13 es el jueves 3 de septiembre a las 18. Y ahí se va a ver todo lo relativo al Plan Urbano Ambiental. A mí me parece que quienes están hablando ahora desde la Comuna 13 podrían estar como satisfechos de que el tema en la gente del Consejo Consultivo de la Comuna 13 y en las organizaciones que participamos de esta coordinadora y de otras maneras de entrar en la actualización del Plan Urbano Ambiental, es fundamental el tema del arbolado, porque les quiero comentar algo. A tal punto, los espacios verdes y el arbolado no forman parte del ambiente para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que la Dirección General de Arbolado y la Dirección General de Espacios Verdes y Cementerios no están en la Secretaría de Ambiente. Están en la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, que se van a gloria de que respetan el 85% de los pedidos de los vecinos. Y como nosotros que pedimos conservación no tenemos manera de llegar fácilmente, tenemos que hacer una nota y conseguir contacto en la comuna o en el Consejo Consultivo o mil cosas, si hubiera una de las posibilidades del 147 fuera denunciar maltrato arbóreo, tal vez podríamos llegar más fácilmente. Pero como no lo hay, solo llegan los pedidos de poda, los pedidos de extracción y los pedidos de nuevas plantaciones, y nada más. Entonces, a nosotros realmente nos resulta sumamente útil y productivo tener gente de contacto en las diferentes comunas, porque cuando hay algún problema específico en la comuna, podemos como establecer nexos y redes como para ir viendo, no porque logremos mucho, como dijo Guillermina, tampoco es que estamos logrando tanto, pero bueno, por lo menos para que se sepa, tienen que saber que hay gente que no está de acuerdo con esto. Perdón por mi vehemencia, pero bueno. No, al contrario, realmente es preocupante porque a este ritmo va a desaparecer el árbol. No hay, o sea, uno lo ve ya sin estadística ni nada, que van desapareciendo los árboles por la mutilación que provocan, como dije, con las cortezas. Cortar una tipa que tiene 80, 100 años, sana, y empezar a cortarle troncos de 40, 50, es una bestialidad, es criminal. Ahí yo no sé si hay algún abogado dentro de los grupos, pero que debe haber alguna forma de ser un amparo, algo. Es que lo hicimos en 2017, bueno, lo hizo la doctora Claudia Eras, que es una abogada brillante, y como estábamos bastante asustados todos los que participamos en temas de defensa de patrimonio por lo de Sonia Bergman y Basta de Demoler, ella tuvo la brillante idea de hacer la demanda por no cumplimiento de la ley de arbolado. Entonces, contra eso el gobierno de la ciudad apeló 2 veces. Y las 2 veces la Cámara de Apelaciones en lo contencioso y administrativo les denegó la apelación y mantuvo la medida cautelar, porque no tenían modo de ir en contra de eso, porque no estaban respetando la ley. Y este esquema de acusar al municipio de que no respeta la ley se hizo hace poco, hace 1 o 2 meses en Berisso, y también tuvieron lograr la cautelar. Así que se podría la doctora, dijiste, ¿Eras? Sí, Eras con H. Claudia Eras. Sí. Los asesora, se puede llegar a ella, o ustedes llegan como ONG. Sí, nosotros hace mucho que estamos con, yo fui testigo en el juicio, el ingeniero Carlos Anaya, que es nuestro querido agrónomo estrella arborista, fue la amicus curiae en ese juicio. Lo que pasa es que falta que se expida el juez, hace ya bastante que
se terminó con toda la etapa de presentación de pruebas, las demandas, las apelaciones y todo eso, y ahora falta que se expida el juez. Pero bueno, vos preguntale a Luciana y si querés por un mail o como quieras. No. Sí, yo tengo tu mail porque justamente me aclaraste que la charla era sobre Thaís y no sobre, porque la idea también era esto. Sí, pero realmente es fantástico. Ahora, tal vez apuntar hacer algo en las escuelas, no sé, pero es lo mismo. Lo que pasa es que ellos hacen esas cosas y no quiero ni pensar lo que les enseñan, pero bueno. ¡Ay, qué horror! Hablar en otro momento. Quería una cuestión, saludar a todas las personas que están acá, de los cuales me encanta que estén acá. Quería saludar especialmente a Clara, que la quiero mucho, y acá hay muchas personas que realmente estimo verdaderamente, y agradezco a todas las personas que han hecho que quienes estamos ahí yendo, viniendo, hablando y qué sé yo, pudiéramos hacerlo sintiéndonos apoyadas y apoyados por todas estas personas. Así que cualquier cosa que quieran comunicarse, está el mail, el grupo de Facebook, Instagram, Twitter y el canal de YouTube, se los recomiendo porque está buenísimo. ¿Puedo decir algo desde este lugar? Clara. Marian, sé de tu lucha y de tu trabajo a destajo, sin dormir, y todo el trabajo que haces, te agradezco tanto, porque sos un faro para todos nosotros. Y solamente apoyar esta lucha, porque es muy desigual. La verdad que sos una maravilla, y gracias a la exposición también que hizo muy linda. Fabi, me encantó. Fabi fue hermosa. Ya me emocioné con la exposición y ahora me emociono con Clara y así sigo. Les quería decir que si les interesa, yo tengo un canal y ahí subo, si quieren, ahí tienen un montón de videos para ver. La otra semana subí sobre arte patagónico. ¿Cómo se llama? Fabi Vilmocana. Espera. Fabi. A ver, si busco el link se los paso. Fabi Vilmocana, historia del arte, mueble, diseño. Yo tengo un dilema existencial. Hermosas las charlas de Fabi. Hermosas. El perro y el arte, el gato y el arte. Tendrías que verla, Clara, la del gato y el arte. ¿La viste? ¡No! ¡Ah! Divina. A ver, si les interesa, tengo la de los castillos del Loira, y ahí habla de los jardines, de franceses, y habla del jardín del amor, que es único en el mundo. Como Fabiana, ¿vos haces historia del arte? Yo enseño hace 30 años historia del arte, diseño, porque aparte soy diseñadora, historia del mueble, historia de la arquitectura, historia del patrimonio. Entonces, por favor, ponenos ahí tu contacto. Okay. Ay, eso, si podés escribirlo. Sí, a ver, por favor. Que lo tengo que buscar al canal. Ahí. ¿Estamos todos en Facebook o en tu grupo Basta de Mutilar, María Angélica, o hay gente que no está en Facebook? Bueno. No, hay gente que, en esta reunión hay gente que no es del grupo de Facebook. No. Tal vez. Sí. A ver cómo se escribe. A ver. No apareció. No, todavía no. Ahí les paso el nombre de mi canal, Fabi Vilmocana. Fabi Vilma. Vilma, soy Vilma. Y les paso mi mail si quieren, a ver, Fabiana. Les paso mi mail. Eso. Sí, ya va. Ya se los paso, sí. Entonces superpuso porque tengo una gatita discapacitada que ya me está gritando. Entonces quise decirle ya voy a ella.
Interrumpe todas las presentaciones. Sabemos los que tenemos gatos. Pero esta es discapacitada, neurológica, así que se le ocurre gritar en cualquier momento. fabianocana@gmail.com. Brillante lo tuyo, ¿eh? Genial. Muy lindo. Muy lindo. Gracias. Te agradezco mucho y a todas las personas que estuvieron acá acompañándonos, les agradezco un montón. Y bueno, sigamos hablando por quienes no pueden hablar ni escapar de la motosierra. Sí. Gracias a Thaís, diríamos. Gracias a Thaís. Muy linda esta iniciativa. Gracias a Thaís. Muy buena. Bueno. Es un ídolo. Gracias. Muy enriquecedor. Muchas gracias. 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 Chao, gracias.